Tengan todos muy buenos días. Amén. Son todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Ya escucharon una de las responsabilidades personales, individuales. Una de las responsabilidades es, por tanto, manténganse firmes. Amén. ¿Firmes en quién? Firmes en Jesús, firmes en la fe. Amén, firmes en las cosas que Dios nos ha enseñado. Y es un deber nuestro y pues debemos de hacerlo con toda dedicación. Amén. No solamente nos afirmamos un día y luego descuidamos el resto de la semana, sino que es un deber diario, amén, de examinarnos y asegurarnos que estamos firmes en la fe. Firmes adelante, amén, en el Señor Jesús. Así que Dios les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Estaremos hoy en el capítulo 7, versículos 9 al 13. Amén, Hechos 7, 9 al 13. Si alguno necesita Biblia, por favor, levante su mano y le daremos una, le proveeremos una. Creo que todos están bien. Amén. Hechos 7, 9 al 13. Al tenerlo ya en mano, por favor, les pido ponerse de pie. Amén. Y posiblemente si alguien necesita ayuda en encontrar esta escritura, nada más levante su mano y ahí alguien puede ayudarle también a buscar esa cita bíblica. Amén. Así que, bueno, ¿estamos todos ahí? Amén. Ok. Dice en el versículo 9 en adelante: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob, verso 12, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Querido Dios, Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra leída. Somos dichosos, Señor, porque tenemos a mano esta palabra tuya, Señor, la Biblia. Y somos dichosos porque tenemos todo el tiempo para tomar nuestros momentos y leer la palabra que nos has dado, la Biblia. Leer el manual de vida, Señor. Y hoy, esta mañana, Dios mío, además de leerlo, pedimos que nos enseñes. Pedimos, Dios, que nos des el poder de entender las Escrituras y que nos des palabras, Señor. Nos hables de manera individual y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Le he titulado a la enseñanza en esta mañana, Defensa de Esteban, segunda parte. La semana pasada, Esteban inició su defensa contra los que le acusaban. Y las personas que le acusaban, si hacemos memoria, nos acordamos, eran los líderes de Israel, amén, los líderes religiosos de Israel. Era el concilio, era el sumo sacerdote y todos los demás que estaban en autoridad, que habían puesto atención a los judíos que estaban acusando a Pedro y a Juan. Los estaban acusando de prohibir y cambiar ciertas cosas, de anunciar
las cosas que Jesús había dicho, de que Él iba a destruir el templo y que iba a cambiar las leyes y tantas cosas así. Entonces estaban acusando a Esteban de estas cosas, que él enseñaba estas cosas. Pero luego Esteban, si recordamos, lleno del Espíritu Santo, él básicamente comienza a narrarles a ellos. Se está defendiendo, pero no como para dañarles a ellos, sino simplemente quiere que ellos entiendan que deben de someterse a Dios, que no deben de resistir a Dios, que deben de realmente humillarse ante Dios. Y entonces Esteban comenzó su narración desde el primer personaje a quien Dios habló. ¿Quién fue él? Abraham, el padre de la fe. Y le mandó, a él mismo le mandó de que saliera de la tierra de su parentela, ¿se acuerdan? Que saliera de la tierra de sus padres. Y entonces, y él obedientemente fue sin saber a dónde iba. Y entonces en el verso 4, Abraham obedeció, ¿verdad? Y llegó ahí a un lugar, a Harán, que realmente es un lugar ahí en Irak, mejor dicho. De donde salió era los caldeos, era el lugar de los caldeos, un lugar de Irak. Y luego se fue de ahí para Terán, un lugar de Turquía. Y después, al morir su padre, Dios lo movió para las tierras de Canaán. Entonces, al llegar a las tierras de Canaán, tenemos la historia ahí de que Abraham engendró a Isaac, y luego Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas en el verso 8, incluyendo a José y a Benjamín, quienes fueron los últimos hijos de Jacob, con Raquel. Pero en la enseñanza de este día, Esteban comienza entonces a exponer el pecado de los patriarcas, cómo ellos por envidia habían vendido a José, su hermano, para Egipto. Y empieza, pues sí, fue una confrontación, pero fue una confrontación para que ellos se arrepintieran de su pecado, entendieran que necesitaban salvación, amén, que no resistieran el evangelio, necesitaban salvación. Y Esteban también les habla del comienzo de los padecimientos de los patriarcas y al mismo tiempo del cuidado de Dios, el cuidado constante de Dios de los patriarcas a pesar de su pecado. Y es lo que Dios hace con nosotros, amén. A pesar de nuestra condición, de nuestro pecado, de nuestras desobediencias, en realidad Dios es misericordioso. Dios es grande en misericordia. Dios es piadoso y espera que nosotros clamemos a Él para oírnos y perdonar nuestros pecados. Y esa era la intención de Esteban, y esa debe ser la intención de cada uno de nosotros cuando nos acercamos a alguien para dar el Evangelio, para ayudarlos a entender, ¿no? Nunca es para juzgar a alguien o para que se sienta amenazado que estamos hablando de él o ella. No, es para que se arrepientan. Permitamos al Señor cambios en nuestras vidas. Entonces, después de llegar a Canaán, Jacob llegó a Canaán y después de ubicarse ahí, Abraham llegó a Canaán y después de ubicarse ahí, entonces él engendró a Isaac y luego Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a los 12 hijos y tenemos ahí a Rubén el mayor, a Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, y luego el penúltimo era José, amén, y que más tarde fue representado por Manasés, media tribu de Manasés, y Efraín, y luego Benjamín fue el último de los hermanos, ahí de los 2 hermanos, Benjamín. Entonces, al paso de los años, todos crecen y tienen familia en Canaán,
Y luego cuando se llegó el tiempo de que debían de entrar a Egipto, eran aproximadamente un número de 75 personas. En el versículo 14, miran eso, del capítulo 7. Y estuvieron en Egipto un aproximado de, bueno, aquí dice 400 años, pero hay otras secciones de las escrituras donde dice 430 años. Podemos pensar de que fue entre 400 y 430 años que el pueblo de Israel estuvo en la tierra de Egipto, ahí. Amén. Y entonces tengamos en mente, antes de entrar a la enseñanza de hoy, tengamos en mente esto. Tenemos las familias, bueno, el tiempo pasa, los hijos de Jacob crecen, ya ellos empiezan a tener familia y ya se han convertido en 75 personas. ¿Ok? Y ahora viene la pregunta, ¿cómo llegaron a Egipto? ¿Cómo llegaron allá? Y de cierto modo, Dios permitió el pecado de ellos para llevarlos a Egipto. O sea, Dios permitió el pecado de ellos para llevarlos a Egipto. Cuando llegamos al verso 9, los hijos ya habían crecido y el pecado de ellos era notable. Había envidia en sus corazones. Luego dice el verso 9, y los patriarcas, dice, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Amén. Este versículo nos va a tomar buen tiempo, gran parte de la enseñanza hoy, pero les pido tener paciencia, por favor, conmigo. Pero dice que los patriarcas, ellos fueron movidos por la envidia. Tremendo, que la envidia puede mover a una persona a hacer cosas y cometer pecados. La Biblia enseña que muchas veces Dios usa o ha usado la misma rebelión del pueblo para llevar a cabo sus planes y cumplir así sus propósitos. Lo que repetidas veces ellos intentaron para mal, Dios lo cambió para bien, para cumplir sus planes. Es exactamente lo que había pasado con la muerte del Señor Jesús. ¿Cuál era el plan de Dios con los pecadores? Era salvarnos, amén. Su plan era salvarnos porque por medio de la muerte de Jesucristo. Pero ahora tenemos es el pensamiento, ¿cómo es que esto se va a llevar a cabo? ¿Verdad? ¿Cómo es que el Hijo de Dios, siendo Dios, se hace humano y vive en la tierra por 33 años y luego es necesario que Él muera? Pero ¿cómo va el suceso de estos acontecimientos para que se cumpla el plan que Dios tiene? Bueno, los hombres eran pecadores, los hombres malos. ¿Verdad? Los hombres eran malos. Y entonces ellos con resentimientos por las enseñanzas de Jesucristo, resentimientos por la predicación de Jesucristo, resentimientos y celos por lo que Jesús hacía. Y esos celos han continuado hasta el día de hoy. Los celos contra la iglesia cristiana. Entonces esto le trajo al Señor Jesús la muerte. Dios usó el pecado, la rebelión de todos ellos. ¿Para qué? Para llevar a cabo un plan que Dios tenía de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Había envidia en ellos. Quiero decirles, hermanos, que la envidia es uno de los pecados que debemos de cuidarnos nosotros. La envidia. ¿Por qué? Porque la envidia es el origen de muchos otros pecados. La envidia es el origen de muchos otros pecados. ¿Ok? Pero ¿qué es la envidia? Y cómo, la pregunta es, ¿qué es la envidia? Y cómo se manifiesta en una persona. A lo mejor pueda esconderse, pueda ocultarse, ¿no? Pero algo como temporalmente. La envidia sale a flote, tarde o temprano. Pero ¿qué es la envidia y cómo se manifiesta? La envidia es el
el sentimiento de tristeza o enojo que se manifiesta en la persona de pocos recursos. ¿Ok? O el deseo de tener para sí lo que otra persona posee. Es la envidia. La envidia es un sentimiento de inconformidad hacia las personas que prosperan. Y se manifiesta, como digo, hay momentos, hay tiempos que se puede esconder, pero llega un momento que ya sale a flote y eso se puede ver. Una compañía para quien yo trabajaba hace muchos años, el mismo dueño de la compañía, una compañía multimillonaria, decía: tú eres envidioso y eres, ¿verdad? Quieres hacer mucha lana, eres codicioso, te necesito en mi, ¿verdad? En mi grupo de vendedores. ¿Ah? Y entonces, si no tienes esas cualidades, lo siento, pero no perteneces a nuestro grupo. Y es la manera que opera el mundo. Amén. La envidia, entonces, por eso digo, se puede ocultar, pero la envidia tarde o temprano sale a flote y se manifiesta de esas maneras. Entonces, es como un sentimiento de que otras personas tienen mucho y luego el mundo trabaja y compite con compañías, no por necesidad, simplemente hay envidia. Hay anhelos de tener más que los demás y algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible los que no tenemos dinero así como los demás? Decimos, ¿cómo es posible de que, mira a él cómo le va de bien, o a ella cómo le va de bien, y ni siquiera trabaja? ¿Cómo le hace? En cierta ocasión yo tenía un par de vehículos allá en Los Ángeles y luego alguien se acerca a mí y me dice, oye, me dice, ¿qué haces para tener, qué haces? Y entonces hay una inconformidad muchas veces, pero yo trabajo más que fulano, más que mengano y luego yo siempre ando quebrado, ¿qué hace? Y es más, soy cristiano, Soy cristiano, ¿y cómo es posible? Sí les pido que por favor cuando comencemos mantengan sus teléfonos apagaditos o en vibración y les agradezco, amén. Y entonces, pero así se manifiesta la envidia. Y luego de la envidia viene la codicia. La codicia, el deseo fuerte y apasionado de poseer muchos bienes y nunca hay suficiente. Nunca hay suficiente. ¿Han conocido ustedes a alguien que diga, pues yo la verdad ya estoy conforme? La verdad es que estoy contento, es suficiente lo que tengo y me alcanza lo que gano y como y ya no soy rico, pero todo me alcanza. ¿Han conocido a alguien? Es muy raro, Muy raro. Siempre tenemos el anhelo de buscar más, de querer más, de guardar más. Nos imaginamos del mañana, a lo mejor mañana habrá menos oportunidad de ventas y decimos, hoy me fajo porque no sabemos qué va a pasar mañana. Saben, debemos tener mucho cuidado, amén, de no pensar de ese modo, porque la codicia se convierte en amor a lo material y ese es el peligro. No es, el problema no es que tengamos recursos, muchos recursos. El problema es cómo somos manejados por esos recursos. Nos controlan, nos manejan, y ya sea el dinero o tal vez conocimientos o educación o digamos posición. Podemos estar ahí en ese estilo de vida y tenemos ahí a los patriarcas, ellos tenían envidia de su hermano. Tenían envidia de su hermano. Amén. La envidia es el origen a muchos otros pecados. Ahora, segunda pregunta, ¿qué debemos hacer al identificar estos sentimientos en nuestras vidas? Y hermanos, primero debemos de conocer su origen y aplicar algunos principios de la Biblia. Santiago 4:1 y versículo 2 nos dice de la manera siguiente, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se originan? ¿No es que las naciones andan en búsqueda de control? ¿En búsqueda de poder? ¿Influenciar a la mayoría y convertirse en la economía más potente del mundo?
Y vienen las guerras y los pleitos. ¿De dónde vienen entre vosotros? Le dice Santiago a la iglesia. No habla del mundo, de dónde vienen las guerras en el mundo y los pleitos, sino ustedes. ¿De dónde vienen entre ustedes las guerras? ¿No es de vuestras pasiones? Y yo les quiero recordar hoy en esta mañana de que por favor hagamos nuestra pasión, no las cosas de esta vida, por favor. Hagamos la pasión de nuestra vida a Jesucristo, su palabra. Amén. Eso sea nuestra pasión, obedecerle, vivir para Él. Pero dice, no es de vuestras pasiones, de donde vienen guerras y pleitos entre ustedes, las cuales combaten en vuestros miembros. Verso 2, codiciáis, ahí está la codicia, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis ¿de qué? De envidia. Es un problema del ser humano, ¿eh? Es como una guerra interna, la parte caída del hombre con la parte espiritual del hombre dentro de nosotros, una guerra constantemente. Y si nosotros no hacemos de Jesucristo nuestra pasión que se alimenta a través de la palabra de Dios, nuestra pasión será otra que no es Jesús, otra que no es el Evangelio. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Ese combate interno que se vive constantemente desde que venimos a la fe en Jesús. Debemos de hacer nuestra pasión a Jesús. Amén. Dice, pero no tenéis lo que pedís porque no, lo que deseáis porque no pedís. Y más adelante dice que si pedimos mal porque pedimos para gozar nosotros, no para invertirlo en el reino de Dios, sino para divertirnos nosotros en esta vida, para gozar, para tener muchos bienes para el futuro. Como decía aquel hombre rico, bueno, ¿sabes qué? Se hablaba a sí mismo, muchos bienes tienes, ¿sabes qué? Haz graneros más grandes para que guardes más para tus días venideros. Y entonces dice, le diré a mi alma, alma mía, gózate porque tienes mucho para muchos días. Si hacemos esa nuestra pasión, eso es lo que vamos a perseguir en la vida. No, debemos de convertir cualquier pasión de este mundo y que sea nuestra pasión Jesús. Y Él se va a ocupar de darnos lo necesario todos los días para que vivamos hasta el día que Él viene. Y Jesús viene pronto. Amén. Jesús viene pronto. Entonces, ¿de dónde viene la envidia? La envidia viene de las pasiones del hombre. Y detrás de la envidia viene la codicia. Y estos dos juntos impulsan a muchos a cometer suicidios. Mire nuestra ciudad. Mire nuestro mundo. En todo lugar. Mire a Estados Unidos. La codicia. Debemos tener mucho cuidado. Entonces, al identificar su origen, el origen de la codicia, ya sabemos que nace aquí adentro, está ahí adentro, combate ahí adentro. Entonces debemos de aplicar la palabra de Dios, en segundo lugar, para nuestra sanidad y desecharlo constantemente. 1 Pedro 2, 1 y 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y envidias. O sea que hay un chorro de un número de asuntos ahí, de pecados que se generan por la envidia y la codicia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Verso 2. ¿Qué más dice en verso 2? Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. O sea que al identificar esos problemas en nuestras vidas, esto es lo que hacemos. Es como desechamos una cosa, ¿okay? Lo malo, pero no debemos de quedarnos vacíos como ya saqué esto, pero ¿y ahora qué hago?
Ya saqué lo malo que era la acción, mis acciones que yo practicaba, pero no me puedo quedar igual porque si me quedo vacío, me voy a llenar de algo de otro pecado en vez de llenarme de la palabra. Y el anhelo y nuestra meta debe ser eliminar pecado, pero llenarnos de Jesucristo. Llenarnos de su palabra, ¿para qué? Para que cuando vengan las dificultades, sabemos cómo vivirlas. Amén, en paciencia, en amor, recordando que los tiempos son malos y es normal pasar dificultades en la vida. Pero dice, quítense una cosa, quítense la malicia, quítense la hipocresía y las envidias. Y luego el verso 2, ahí en 1 Pedro 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Luego, en tercer lugar, ¿qué más hacemos? En tercer lugar, nos sometemos a Dios. ¿Saben que una vez más, someternos es obedecer? Someternos a alguien es simple y sencillamente obedecer a ese alguien, a esa persona. Cuando nos sometemos a esa persona que está en autoridad sobre nosotros, es la manera que estamos resistiendo al diablo. Que resistimos al diablo. No resistimos al diablo como muchas personas lo hacen allá afuera en algunas denominaciones, que a cada rato están atando a demonios, cada rato están viendo espíritus inmundos en la comida y atan en la mañana al espíritu de huevo frito y que se enfermó porque está un demonio ahí. Y el día siguiente hacen igual. Pues ¿cuánto tiempo tarda el demonio en desatarse? No, así no es. No platicamos con ellos, no hablamos con ellos. Nos concentramos en obedecer a Dios. Así, tan simple. Nos concentramos en hacer lo que Dios nos manda y esto es someternos a Él. Y que cuando vienen momentos difíciles en la vida o cuando somos tentados, podemos traer la Biblia a nuestra mente y hablarla y decirla, como cuando Jesús fue tentado por el diablo. ¿Qué decía Jesús? Escrito está. Y una vez más, escrito está. Y escrito está, y así de esa manera Él resistió, y es la manera que nosotros vamos a resistir también. Pero nos sometemos a Dios. Amén. Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Se va a cansar y no va a continuar dándonos problemas. Ahora, tercera pregunta, ¿qué hizo que manifestara la envidia a estas personas? ¿O qué hizo que se manifestara la envidia en los hermanos de José? La historia nos dice que fue la preferencia de Jacob hacia José sobre sus hermanos. Génesis 37:3. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Quiero llevarlos a Génesis, por favor, capítulo 37. Y si alguno sí necesita ayuda en cuanto a buscar esas escrituras, le recomiendo a alguien que ayude que mire a la persona que lucha y pida ayuda, amén. Génesis 37, 4 al 11. Génesis 37, 4 al 11. Amén. Dice ahí en el verso 4 en adelante, dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Quiénes eran estos? Eran los hermanos de José. Eran los hermanos de José, que miraban cómo su padre contemplaba a su hermano, que su hermanito era el predilecto de su papá. Y dice en el verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío.
Esto les provocó envidia. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Le tenían envidia de sus sueños. Y lo que Dios estaba haciendo es preparando ya el corazón de José para las cosas que Dios iba a emprender pronto, que iba a hacer por medio de José. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes, estamos viendo aquí que su papá de José amaba más a su hijo. Amén. Y luego esto obviamente reveló la envidia de los hermanos, se enojaban contra él. Yo quiero decirles, padres, amen a sus hijos por igual, por favor. No sean parciales en amar a sus hijos, que a uno más que a otro, porque ellos lo notan, ellos lo saben. Y estas cosas generan situaciones en la familia. Y en lugar de haber unidad, los distancia unos de otros. Se pelean unos por otros. ¿Se acuerdan de los hijos de Isaac? Esaú y Jacob. Jacob era el predilecto de su mamá. Isaac amaba más a Esaú, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esta situación creó? Trajo mentiras, trajo robo de la primogenitura. Jacob huyó de su hermano. ¿Por qué? Porque el amor era parcial en la familia. Y yo les pido a ustedes, no lo hagan. Amén. Si quieren ver un buen fruto y buen futuro para sus hijos, que ellos puedan conocer que ustedes les aman a ellos por igual. Amén. Y cuando ellos se sientan amados, que no hay diferencia entre uno y otro, hembra o mujer, digo hembra o varón, ¿ah? Entonces ellos van a aprender de ustedes, padres. Y ellos, cuando son grandes y contraen matrimonio y tienen familia, ellos van a poder dar lo que sus padres les ha dado, ¿qué? El amor de padre a hijo. Amén. Y de manera imparcial. Pero estos eran los problemas que surgieron ahí porque su papá ¿cómo se llama? De José, le amaba más. Y en los versículos, ahí en Génesis 37, 12 al 36, los patriarcas vendieron a José. Y lo vendieron a unos mercaderes y le dijeron a su padre: oh, una bestia devoró a tu hijo. Así que ¿a dónde quedan los sueños? Todo lo que José había dicho, lo vendieron. Lo vendieron a mercaderes a Egipto. Pero la última parte del verso 9, y como les dije al principio, este versículo está tomando bastante tiempo, o tomará tiempo. Dice la última parte del verso 9, dice: pero Dios estaba con él. Amén. Y eso es lo que hace la diferencia. Nos pueden pasar cosas y el mundo puede estar contra nosotros. Y a veces, aunque no entendamos por qué la situación de nuestra vida individual es así, pero realmente como hijos de Dios, Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Él tiene planes para nosotros. Y Dios, de la misma manera que estuvo con José, está con cada creyente. Está con cada uno de nosotros y no nos dejará, dice su palabra, ni nos abandonará, aunque se ponga horrible, se ponga feo, aunque no entendamos la razón por qué nosotros tenemos que pasar situaciones en la vida. Pero Dios estaba con José. Dios protegía a José todo el tiempo, porque tenía que cumplir
una promesa hecha a Abraham. Y para cumplir tal promesa, Dios debía de traer a los patriarcas a Egipto, preservarles la vida y convertirlos en un pueblo numeroso. Y ningún ser humano ni dificultad cambiaría los planes de Dios en cuanto a ellos. Y la misma situación con nosotros. Nada de las cosas que suceden en esta tierra nos van a cambiar los planes de Dios. Los planes de Dios, a pesar de la pandemia, a pesar de la muerte, a pesar de todo, los planes de Dios siguen firmes. Nada ha cambiado. A pesar de los terremotos, de las guerras que se forjan países con países, a pesar de las quemazones en el mundo, a pesar de la escasez económica, el plan de Dios sigue estable y se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero Dios estuvo con José y dice el verso 10, y le libró de todas, ¿qué? Sus tribulaciones. De regreso ahí a Hechos 7, verso 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vamos a mirar la frase, y le libró de todas sus tribulaciones. Algunos piensan que ser librado de tribulaciones, no, primero quiero que entendamos, no habla de la gran tribulación, Y las tribulaciones que vivimos hoy y que hemos pasado en la historia no tienen nada que ver con la gran tribulación de los últimos tiempos. Pero son tribulaciones normales que vienen, porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Vivimos en un mundo en donde el pecado abunda y tribulaciones surgen como resultado de la pecaminosidad del hombre. Pero algunos piensan que ser librado de la tribulación es no tener tribulaciones. No hay tribulaciones para los creyentes, no. Quiere vivir una vida buena, una vida llena, una vida rica, una vida completa, una vida sin problemas. Venga a Cristo Jesús. ¿Usted lo aceptaría? No lo acepta, ¿verdad? Porque sabe que no es real. Jesús dijo, en esta vida tendréis tribulaciones. Tener la mentalidad de que porque somos creyentes no nos vamos a enfermar del COVID y nos va a ir todo bien y buena cuenta bancaria y cero problemas. No, son cuentos de hada. Jesús dijo, tendrán tribulaciones. Amén. En este mundo. Pero dijo, confíen en mí. ¿Estás confiando tú en el Señor Jesús? No. Ser librado de tribulaciones en el verso 10 significa que Dios estaba presente con José en las tribulaciones y porque Él le escogió para cumplir sus propósitos, Dios preservó su vida todos los días. Dios fue con José a través de las dificultades. Y es lo mismo que Dios hace con los creyentes, con nosotros. Y yo estoy convencido de que Dios, como acabo de mencionar, tiene planes para nosotros, tiene planes para tu vida. Y mientras nosotros vivimos en esta tierra, y mientras Él todavía no haya terminado con cada uno, como acabo de decir, aunque el ambiente se ponga horrible, aunque el mundo nos haga daño, aunque el mundo se esté cayendo por pedacitos, Dios está con nosotros en las pruebas y nos librará de la muerte. Dios no te va a dejar morir antes de su tiempo. Como acaba de mencionar, o menciona algunas veces nuestro hermano que da los anuncios, el hecho de que nos pongamos la mascarilla, no quiere decir que ya la hicimos. No quiere decir que no nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Tal vez no del COVID, pero nos vamos a morir de cualquier manera. Y como he oído repetidas veces, cuando no es el tiempo nuestro de partir, aunque nos pongamos en el peligro, no nos va a pasar nada. Pero si cuando Dios ya cumplió lo que Él iba a hacer en nuestra vida y por medio de nuestras vidas, aunque nos vayamos a un lugar seguro, ahí una bala perdida nos caerá.
o nos ahogaremos con un vaso de agua. Pero ya se llegó el día y nada de esto tomó a Dios por sorpresa, porque Él que ya tiene numerados nuestros días en la tierra. Amén. Y si el Señor no ha terminado con tu vida, si hay asuntos en tu familia y que Él sabe que la familia va a responder, y si Él sabe que eres útil para sus servicios hoy y que todavía falta, entonces, si nos morimos, imagínense ustedes que dice la Biblia que Dios tiene numerados nuestros días y Él conoce los lugares donde vamos a vivir y Él sabe todo porque está todo controlado por Él. Imagínense que me muero y Él no se da cuenta. ¿Es que no tiene sentido? No. En su solo conocimiento, Él ya tiene nuestros días. Entonces, como les he mencionado, por favor, usen su cubrebocas y hagan lo que deben hacer. No tengan temor, sírvanle al Señor. Amén. Háganlo sin temor, sírvanle de corazón. Tampoco seamos escrupulosos cuando alguien está enfermo. A Dios no le toma nada por sorpresa, hermanos amados. Y estoy convencido de que Dios caminará con nosotros como lo ha hecho. En Isaías 43, vamos a Isaías 43, 2 y 3, y es lo que debemos de entender, cuando pasamos por situaciones. Dice aquí que no estamos solos. Quiere decir que vamos a pasar problemas. Dice en el verso 2, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Habla de las tribulaciones. Habla de las dificultades que has enfrentado. Y eso nos da una gran tranquilidad, una gran seguridad enorme. Que Dios está con nosotros. Dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. ¿Qué más dice? Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Ah? Ni la llama arderá en ti. Verso 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hasta ahí está bien. O sea, porque yo soy tu Salvador. Entonces, cuando estemos pasando por pruebas, por dificultades, por incomodidades, inclusive el mundo se levante contra nosotros, debemos tener todo esto en mente. Es normal. Es normal pasar por todas estas cosas. Hey, pero no estoy solo. No estoy solo. Hermanos, las tribulaciones de José se pusieron muy, muy difíciles. Sus hermanos le aborrecieron. Lo metieron a un pozo para quitarle la vida a ustedes que vayan ahí a esos, digamos, cuando tengan tiempo. A Génesis, no recuerdo, en el capítulo 41, 42 creo. Lo meten al foso ahí a un pozo. Y luego lo venden a Egipto, las cosas cambiaron porque Dios estaba con él. No les permitió que le mataran. Y luego pasó por cárcel injustamente, pero Dios estaba con él en todas sus tribulaciones. Y la última parte del verso 2 dice, y le dio gracia, Dios le dio gracia a José, además de librarlo. Le dio gracia y le dio sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Qué tremendo, ¿eh? Dios lo protegió, estaba con él. Ahora, pregunta, ¿cómo Dios dio gracia y sabiduría a José delante de Faraón? ¿Cómo, de qué manera? Bueno, le dio el don de interpretar sueños. Le dio la sabiduría para aconsejar a Faraón qué pasos tomar para salvar no solamente a Egipto,
de la hambruna que llegaba pronto, o que llegaría pronto, pero también la salvación de muchas personas en el aspecto de no morir físicamente o preservarles la vida. ¿Mm? Y Dios le dio gracia a José. Dice el verso 11 ahí, nuevamente de regreso a Hechos 7, dice, y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Esteban. Les está diciendo a los que le acusan de todas las detracciones que le acusaban. Y él les está mostrando punto a punto de cómo fue la vida de los patriarcas. Cómo fueron de malos, cómo vendieron a José y cómo, verdad, Dios estuvo siempre con él. Dice el verso 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Ahí se encuentra en Génesis 42, léanlo cuando tengan tiempo. Amén. Todo el capítulo es bueno que lo lean. Pero vino hambre, dice, no hallaban alimento en la tierra. Y por eso vinieron a Egipto. Vinieron a Egipto. Y algo práctico aquí es que las razones por qué mucha gente, o una de las razones, una de varias razones, puedo decir, que las personas emigran, así se dice emigrar a otro lugar, las personas emigran hacia otros países, es la escasez económica, es la falta de empleos, es la falta de pan. Yo les aseguro de que si no hubieran situaciones de pobreza donde hubieran empleos en el mundo entero y toda una vida normal, nadie dejaría a sus familias y abandonaría su tierra por ir en busca de algo que ya tiene. Y supongo aquí de que si los hijos de Jacob o los patriarcas hubieran tenido pan en abundancia y todo normal, ¿qué iban a hacer a Egipto? No, es el hambre que los empujó para allá. Y es la misma necesidad la que hace hoy que el mundo, que los países tercermundistas busquen el pan, vayan a otros lugares. Y no solamente Estados Unidos, pero Europa, en Asia, muchos lugares del mundo han ido en busca de el pan. Pero eso es lo que está sucediendo aquí, que ellos han ido en busca de pan y posiblemente la escasez haya comenzado en Canaán y luego se extendió a Egipto. Y para este tiempo, José ya estaba en poder. José ya había ascendido a la segunda persona de autoridad en el reino. Ahora, una pregunta más. ¿Cómo llega José a ser segundo en el reino? Y yo quiero nada más parafrasear aquí porque pues la información es bastante, ¿no? Y nada más voy a parafrasear y es para que ustedes lean ahí Génesis 42 en adelante, en sus casitas. Pero ¿cómo llega José a ser segundo en el reino? Bueno, cuando los hermanos de José lo vendieron a unos mercaderes, los mercaderes revendieron a José a Egipto. Estos mercaderes eran unos ismaelitas, lo llevan y lo venden a Egipto y lo venden a Potifar, un oficial de Faraón. Entonces José llega a ser el esclavo de mucha confianza y como ya ustedes muchos saben, conocen bien la historia, José se convierte en el mejor esclavo de Potifar y hay mucha confianza y le da las llaves de la casa y le dice, aquí está todo para que tú te encargues del mantenimiento y de todas las cosas. Y luego, ¿qué pasa? De que la mujer de Potifar un día trató de forzar ¿cuántos conocen la historia? Qué bueno. Trató de forzar a José para dormir con ella. Y entonces dice en la Biblia que este hombre huyó de ella, para ponerlo así rápido, huyó de ella y luego al huir
al huir de ella, esta mujer lo acusó falsamente. Lo acusó de que él la había forzado. Y luego, como resultado, José va a la cárcel. José va a la cárcel. Y en la cárcel también él se encontró con dos oficiales del rey, quienes habían sido puestos allí por Faraón, y uno era jefe de los coperos del rey, y el otro era jefe de los panaderos. Eran dos oficiales, y ambos tienen un sueño. Amén. Entonces José interpreta el sueño de ambos, como que ahora es el primer sueño, los primeros sueños que José empieza a interpretar, que Dios se los muestra, ¿no? Y les interpreta el sueño a ambos, y luego sucedió, dentro de 3 días sucedió exactamente como José había interpretado el sueño de ambos. Amén. Y uno okay. Y uno de ellos era como acabo de mencionar, era el copero, y luego dentro de 3 días este hombre volvió a su posición y siguió en su ministerio sirviendo al rey. Pero luego el jefe de los panaderos, dentro de 3 días, murió ahorcado, ¿no? Y todo se cumplió. Entonces tenemos esta situación ahí. Y termino en breve. Pero llegó el tiempo. Todo esto pasaron aproximadamente 2 años. Y José sigue en la cárcel. No sabemos cuánto tiempo, pero él sigue en la cárcel 2 años. Y de pronto el rey tiene un sueño. Amén. Y ese fue el lugar, el tiempo oportuno para José. Pero el faraón tiene un sueño, y luego sus magos no saben interpretarlo, y luego se levanta el que era copero, el copero, no del rey, y luego le dice a Faraón: ¿sabes qué, Faraón? Hay uno en la cárcel que hace 2 años tuvimos un sueño, 2 personas, yo y otra persona, y él nos interpretó el sueño y exactamente sucedió como él lo dijo. Y entonces Faraón dice: ok, tráiganlo. Luego viene José, se preparó, se presenta al rey. El rey le expone su sueño y Dios le da a José la correcta interpretación. Quiero llevarlos a Génesis 41, 25. Génesis 41, del 25 en adelante, del 25 al 41, a estas alturas, ya José está en la presencia del rey y ya Dios le ha dado la interpretación. Pero dice, después que el rey le cuenta su sueño, entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. Quiero quizás parafrasear algo más antes de seguir leyendo. Pero el sueño de Faraón había sido que él soñó 7 vacas muy gordas que subían de un río. Y luego vio también 7 vacas muy, muy flacas que también subían del río. Y al acercarse a las vacas gordas las devoraban y no se notaba que las vacas habían comido, ¿no? Algo como cuando nosotros tenemos hambre y nos comemos unos 5 o 6 tacos y no se nos nota todavía. Pero luego él miraba también 7 espigas en una sola caña, muy hermosas, muy frondosas, y 7 espigas muy secas, horribles, feas. Y estas devoraban las
flacas devoraban a las gordas, y era el sueño de Faraón, y le acaba de decir a José, este es mi sueño. Ahora sí vamos al verso 25. Dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que vas a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, y el sueño es uno mismo. Verso 37. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Esto es, mejor dicho, lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Wow, tremendo, ¿eh? Dice, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué les parece? Wow. Amén. De Canaán, puesto en el pozo, vendido a los ismaelitas, llevado a Egipto, puesto en cárcel, sacado de la cárcel. ¿Y qué más ahora? Ahora es elevado al segundo Señor en la tierra. Pero nuevamente, Dios tenía un plan. Y ese plan nadie podía distorsionarlo ni cambiarlo. Y hermanos, termino con esas palabras. Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. El plan sigue en pie. El plan sigue en pie. Y eso es que ya Él nos ha salvado. Y en realidad estamos en camino a obtener físicamente la salvación que ya Dios nos ha dado. Y nada, ni persecución, ni muerte, ni angustia podrá cambiar lo que ya Dios hizo, porque Él ya lo hizo todo. Amén. Nada cambiará. Entonces, Dios usará las tribulaciones de la vida para el bien de sus hijos. Amén. Y lo que los hombres intentan para mal, Dios siempre lo transformará para cumplir sus planes. Dice el verso 13, y en el segundo viaje de los patriarcas a Egipto, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Amén. Entonces, Dios encaminó todo y todo salió como Él había planificado. Entonces, hermanos, Dios usa las tribulaciones para nuestro bien. Y lo que el hombre planifica para mal, todo sale para bien. Por eso es que yo siempre les he dicho, espero que se acuerden,
que a lo mejor tengamos una tribulación, una tentación. La tentación viene del enemigo, viene del pecado mismo del mundo, algunas veces. Y entonces, ¿qué sucede con estas tentaciones o tribulaciones? Dios da vuelta a esa tribulación, amén, o a esa tentación, y la convierte en algo para nuestro beneficio. Después de la tentación o tribulación, nuestra fe si prevalece, si permanece, amén, hemos crecido, nos ayuda a madurar, nos convierte en personas que confiamos más en Dios, más que nunca. Amén, así que todo lo malo que el hombre quiera contra la iglesia, Dios lo lleva para bien. Amén. Como dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien. Amén. A los que amamos a Dios, todas las cosas. Sea escasez económica, hambre, guerras, persecución, enfermedades o muerte, todo resulta para nuestro bien. Pero también debemos de evitar dejarnos controlar por sentimientos como la envidia. Cuando nosotros detectamos algo así, como la envidia, como pecados así de ese modo, debemos de dárselos al Señor. Debemos de aplicar su palabra a nuestras vidas. Amén. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por